Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy la lectura evangélica de este 24 de enero, esta segunda semana del tiempo ordinario, nos depara un par de versículos únicamente para nuestra meditación. Del Evangelio de San Marcos se nos cuenta cómo, regresando Jesús hacia su casa, se juntó una gran turba y no podía ni comer. Cuando los suyos escucharon que andaba por ahí, salieron a buscarlo y luego comentaban: anda fuera de sí. Como que ya perdió las canicas, diríamos. El texto griego es una expresión literal, coloquial, ¿no? Que se podría traducir algo así como: ha puesto sus pies hacia afuera, ¿no? Está como un zambito, como un loquito y que camina en la dirección equivocada, como que va al revésado, a trompicones. El caso es que las traducciones y todos nos dicen que los parientes o sus paisanos lo daban por loco. Había empezado a actuar Jesús de una manera que llama la atención. Y esto nos permite meditar sobre un tema quizá poco común en la meditación, que es, llamémoslo así, la rareza de los santos. Unas conductas que llaman la atención y que para el mundo son poco entendibles. Una suerte de singularidad. Cuando se quiere ser fieles en todo a Dios, aunque los demás no lo sean, es indispensable para agradar a Dios, por más que se desagrada a los disolutos, que van a tildar de rareza, de fanatismo, la conducta de los fieles. Por eso dice San Bernardo que nadie sino el singular, el que se sale, digamos, de la norma, puede ser santo. Porque no hay cosa más rara, son palabras de San Bernardo, no hay cosa más rara que la verdadera santidad. Hay una rareza que no tiene nada de santidad, que es el capricho, que es la excentricidad, el querer simplemente llamar la atención por motivos narcisistas. Pero hay una rareza que es necesaria a los hijos de Dios, que no nos preocupamos o no andamos buscando agradar al mundo, sino cumplir la voluntad de aquel que nos ha amado y que nos ha rescatado con su sangre. A propósito de esta rareza o de esta especie de singularidad, el padre González Arintero, uno de los grandes estudiosos de la mística, recoge unas palabras de otro especialista o de otro maestro de la vida espiritual, al tratar el tema de la prudencia humana y de las vías del espíritu. Es necesario entender que cuando se comienza en la vida espiritual, lo primero es ser muy dóciles y, por decirlo así, no llamar la atención. Cuando un cristiano aún no está plenamente convertido, dice un maestro de la vida espiritual, hay que recomendarle siempre el ser discreto. Pero después hay que temer que lo sea demasiado. Y así hay que recomendarle esa otra cordura sobria de la que habla el apóstol. Sí, al principio, cuando uno comienza en la vida espiritual, generalmente los directores de la vida espiritual te dicen que seas discreto, que no andes queriendo enseñarle a todo mundo las vías del espíritu, que no empieces a hacer cosas raras o por llamar la atención, que si lo puedes evitar no lo hagas,
que hay que empezar a ser discretos. Hay muchos que por un celo malentendido o por una devoción mal asimilada, apenas han tenido una pequeña conversión en su vida espiritual y ya antes de caminar ya quieren correr y ya van dándole lecciones a todo mundo y adoptan formas de vestir o de hablar o de gesticular, incluso en la iglesia o en los actos de devoción, que son del todo llamativas y que no tienen nada de esta singularidad de los santos. Son simplemente excentricidades, formas de llamar la atención. Están queriendo, por decirlo así, contagiar a todo mundo del celo o del entusiasmo que ellos sienten, pero sin haber pasado todavía por la purificación propia de la ascesis, de la obediencia y del dominio de las propias pasiones. Entonces todo sale un poco caprichoso. El caso es que, como explica este autor, al principio el cristiano, cuando uno está todavía plenamente convertido, no ha avanzado lo suficiente en la vida espiritual, hay que recomendarle siempre el ser discreto. Pero luego hay que animarlo, ya que ha madurado, a que pase esa etapa. Y si luego quiere avanzar en el camino de Dios, debe perderse para encontrarse, domando esa prudencia propia que sirve de apoyo a la naturaleza desconfiada. Debe tragar el amargo cáliz de la locura de la cruz, que es la locura de los santos. Suprimir todos esos deseos de regresar al mundo y de acomodarse a lo que el mundo aplaude para ser muy fieles a Cristo y empezar a dejarse mover por el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de estas como etapas, por decirlo así, aunque Él no lo hubiera necesitado, pero muchos años de su vida los pasó escondido en lo que se llama la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que desde los 12 años que se perdió, se quedó en el templo y tuvo ese brote de manifestación de su filiación divina, hasta prácticamente los 30 años. Son 17 años de vida normal, de la cual los evangelios no nos han podido decir nada porque se ve que no hubo nada extraordinario. Mucha discreción. Ninguno de sus contemporáneos, de sus paisanos, notó algo raro en Jesús. Algunos santos han visto en esa vida escondida, oculta, ordinaria de nuestro Señor Jesucristo, el camino común del cristiano, en el cual también se puede alcanzar la santidad. Pero sin duda que esta otra etapa, la del fuera de sí, acompañará a quien se empeña en seguir a Cristo. Sucederá que te llamen loco o que te consideren raro y singular. Hay que superar, una vez que se ha avanzado en la vida cristiana, esa especie de discreción o acomodamiento malentendido. Cuando se avanza en la vida espiritual, el Espíritu Santo empuja y uno ya no se juzga a sí mismo y no teme ser juzgado, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Si ya no mirándose a sí mismo el ombligo para ver si caigo bien o mal. Y se tiende a esta simplicidad diferente, la simplicidad de los santos. La mayor parte de los cristianos, lejos de ser sencillos, dice este maestro de la vida espiritual, ni aun siquiera son sinceros. Son disimulados con el prójimo y aún consigo mismos. Nos hace falta un gran examen de conciencia, una gran sinceridad espiritual para no dejarnos llevar por el qué dirán del mundo y aprender a dar ese paso en la madurez de la vida cristiana a la singularidad o rareza de los santos. La de Cristo mismo, que se quedaba sin comer o se quedó sin comer porque quería atender a las gentes. Y eso les llamó mucho la atención a las personas, pero era necesario. Es ancho el camino que lleva al pecado, pero en cambio es estrecha la vía de la salvación.
y es en esa estrechez que el cristiano pues no se puede acomodar al mundo y muchas veces llamará la atención, pero es normal. Es una singularidad buena. Y este episodio del Evangelio, que parece muy breve y que son apenas un par de versículos, nos ha dejado así plasmada una realidad importante, una enseñanza importante para nuestra vida cristiana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.